Licenciado, no tiene encendido su micrófono. Gracias. Ahora me escuchan bien. Sí, se le escucha. Ahora sí se escucha. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar en honor al tiempo y a los que están a la hora puntualmente. Vean, estas clases, las lecciones 9 y 10, son de bastante profundidad en cuanto a contenido. Algunos estudiantes, que son pocos los que han escrito al foro, han logrado comprender que son temas bastante profundos y las preguntas que hacen van hacia ello. Bien, vamos a comenzar con una estudiante que lo que ella comenta es acerca de la educación. La educación, según lo plantean estas lecciones, es un desafío. O sea, después vamos a comentar sobre esta cuestión de lo que significan los desafíos. Y la pregunta que ella hace va orientada hacia la cuestión o al tema que tiene que ver con la enseñanza de religión o doctrina o Biblia, como le llaman algunos, en los sistemas educativos. Principalmente creo yo que va orientado hacia la formación de los niños en las escuelas. Y menciona que qué opino yo acerca de eso y que si podría hacer una reflexión acerca de la educación en el país y que si se incluiría el tema de cuidado al medio ambiente. Bien, voy a hacer una reflexión acerca de esto. Uno de los principales problemas que tenemos como país es que nunca en este país se le ha dedicado suficiente presupuesto al rubro de educación. Eso nos diferencia mucho otra vez de países en la misma región, que sí, en sus rubros de presupuestos nacionales, la educación sí ha sido un tema al que le han dedicado buenos porcentajes de presupuesto. Aquí en el país, a lo más que hemos llegado, por ejemplo, en el presupuesto actual, presupuesto de la nación, llegamos al 16% en relación de todo el presupuesto nacional dedicado a la educación. Siempre ha sido así. Nunca hemos subido del 16% dedicado a la educación. Y más o menos en esos rubros ha circulado, o se ha mantenido año con año el rubro nacional de educación. Por eso es que tenemos grandes dificultades en la cuestión educativa. Una de las cuestiones que provocó graves daños a la formación educativa fue que sí hubo una preocupación de la formación de académicos en años anteriores. Existió una escuela nacional en la que se preparaba a los profesores con métodos pedagógicos para poder atender a la población estudiantil. Pero esa escuela se cerró ya hace mucho tiempo. Ahí fue cuando comenzaron a aparecer muchas universidades en la época del conflicto armado que empezaron a dar o a insertar dentro de sus currículas la licenciatura o los profesorados en educación. El problema es de que la formación docente
si no es de buena calidad, no garantiza tanto la formación de los niños y las niñas, y ya posteriormente los jóvenes y los adultos. En ese sentido, tenemos graves dificultades aún no resueltas. Los planes educativos se hacen, se rehacen, se les da vuelta, se ponen pata arriba, pata abajo, como quieran, pero siempre tiene dificultades en la orientación de una buena formación académica en este país. Es muy rara la formación académica coherente, por ejemplo. En los currículos hasta universitarios, por ejemplo, en el caso de ustedes, en el ámbito universitario, pero también en las escuelas primarias y secundarias, no está insertado tal vez el tema como medio ambiente, aunque en algunas escuelas sí. Bueno, hay escuelas que tienen hasta viveros escolares, con muchos esfuerzos, a veces con la ayuda de los padres de familia, porque los rubros educativos destinados a las escuelas públicas es demasiado bajo. Entonces los padres de familia hacen el esfuerzo para sostener esos huertos escolares que principalmente se ubican en zonas rurales, aunque ya hay algunos esfuerzos en la zona urbana. Bien, pero otra vez entra el tema de la coherencia. Mucha queja ha habido en el sentido de que docentes que imparten esa asignatura que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, llámese como se llame en la escuela o en el colegio que esté, la coherencia. Los mismos niños se quejan. La profesora nos enseña una cosa, pero ella hace otra cosa. La ven tirando la basura donde no debe tirarla. Entonces, esa es la cuestión de la incoherencia en el docente. Tiene que ver con la formación que ha tenido. Yo voy a ser docente, consciente en la medida de que realmente asuma una conciencia y compromiso en cuanto a la problemática del medio ambiente o no, o solo va a ser un discurso. El problema es que este tema, igual que una gran cantidad de temas en este país, son de discurso y nos hemos acostumbrado, una gran parte de la población, yo no me incluyo en esa parte, pero una gran parte de la población se ha acostumbrado a vivir de los discursos bonitos. Pero el discurso bonito no quiere decir que siempre haya una práctica coherente con ese discurso. Igual ocurre con el tema de en la escuela. Bien, después de colocar esto como inicio, el tema de la enseñanza de la Biblia, de la doctrina, de lo que como quieran llamarlo, en las escuelas, tiene, y que sea obligación en las escuelas públicas, tiene a su base la siguiente problemática. La cuestión de la interpretación, la hermenéutica y la exégesis que se pueda hacer del texto bíblico o de la enseñanza bíblica en la escuela. Otra vez, lastimosamente, la formación en teología en este país es limitada y escasa. Bueno, de hecho, para formarse en maestría en teología, es hasta en estos últimos 6 años, 6, 7 años aproximadamente, que ha aparecido la maestría en teología o doctorado en teología en universidades escasamente existentes en el país. Serán 2 o 3 universidades que ofrecen esos grados de especialización de máster y doctorado en teología en el país. Entonces, ahí está la dificultad de no contar con dinero para poder inscribirse en una formación de ese tipo, porque las universidades que lo brindan no son públicas, son privadas. Y ustedes ya tienen idea de lo que cuesta una licenciatura o un técnico o una ingeniería en el ambiente universitario. Ahora bien, un máster o un doctorado es mucho más costoso. Si se lo va a costear uno o lo va a costear la familia. O si uno va a trabajar, pues eso, como dicen vulgarmente, es matado, lograr un doctorado, una maestría en teología al mismo tiempo que está trabajando. Bien,
Entonces, la formación es necesaria porque la interpretación de textos bíblicos y la interpretación de textos jurídicos, por ejemplo, también son complicadas. Para eso es que hay que estudiar hermenéutica, hay que estudiar exégesis, que son ciencias de interpretación. Cuando vamos nosotros a la tercera unidad, ustedes van a tener una noción de lo que es esa interpretación. Ahí ya está incluido en la tercera unidad temas que tienen que ver con la exégesis, con la hermenéutica, ciencias de interpretación. Entonces, si alguien que tiene una formación muy básica en teología va a ponerse a dar clases de Biblia a los niños, es complicado, porque entonces lo que puede hacer es darle un sesgo a esa formación y orientar a los niños según la confesión de fe de esa persona adulta y según las tradiciones de esa persona adulta, sin respetar los cánones o los criterios académicos para poder enseñar. Eso en América Latina es un tema complicado. Por ejemplo, en Europa eso está soslayado, ya superado, porque la teología y la filosofía en Europa se brinda hasta en sistemas públicos, y eso ya de historia antigua, desde antes del siglo XV, lo cual no ocurre en América Latina. Entonces, si se pone como obligación la formación de la Biblia en las escuelas, el gobierno, cualquier gobierno que esté, tendría que formar escuelas de teología para poder autorizar a los maestros que van a impartir esa clase, para evitar que el sesgo sea personal y sea doctrinario. Doctrina, ustedes saben que la doctrina existe en la iglesia de confesión católica romana o en las iglesias evangélicas, en las variadas iglesias evangélicas. Y ahí está uno de los graves problemas en que se puede caer cuando la formación de Biblia la hace una persona que no tiene el suficiente conocimiento para orientar, ya en este caso, a niños y a niñas de toda una nación. Diferente es que orienten la escuela bíblica. Allá, generalmente los que orientan las escuelas bíblicas tienen muy poca formación teológica, desconocen temas que son necesarios para hacer una buena formación bíblica, que tenga no un sesgo doctrinario, sino que vaya realmente a partir de los textos originarios y que la interpretación logre ser lo más cercana al mensaje original. Eso no lo hace medio mundo. Es un tema complicado. Bien, entonces ahí es donde está el principal problema de la formación. Creo, no sé si en este curso lo mencioné, pero fíjense, por ejemplo, ustedes que están en el ambiente universitario, ¿cuánto cuesta una formación académica universitaria en una universidad privada que tiene un reconocimiento académico? Ahora, si se van a una universidad que a lo mejor le ofrece combo de 2 por 1, la licenciatura, puede ser que sea más económico, pero la calidad académica no va a ser la misma. Y el gran problema es que el presupuesto nacional de la nación nunca, ni hoy ni este año, se le dedica suficiente presupuesto a la Universidad Nacional. Por eso es que en la Universidad Nacional y los profesores de todo el sistema público, se sabe ya históricamente que viven o vivimos, cuando trabajamos en esa esfera pública, de gajes del oficio. O sea, que se gana menos que ser artista. Y ya ven que los artistas que no son famosos no ganan mucho tampoco. Entonces, por ahí va la principal preocupación. Media vez en el país no se soluciona que los presupuestos de la nación prioricen el sistema educativo, no vamos a salir de esta situación. Y hay otro gran problema, que si los presupuestos de la nación orientan recursos para esta esfera educativa, pero el dinero se va quedando
de funcionario, y del millón que salió del presupuesto allá a la escuelita del pueblo, va a llegar $100, entonces estamos en lo mismo. O sea que el problema también es la contraloría de los fondos públicos. ¿Quién los controla? ¿Quién ve que no haya malversación de fondos? ¿Y cómo se puede evitar la corrupción que está en todos los niveles del sistema público y de la sociedad, hasta en la familia? Entonces ahí, eso es lo que yo podría comentar acerca de este tema. Bien, otro comentario que llegó al foro es de un compañero que dice lo siguiente: en lo personal siempre he sido de pensar que toda acción trae una intención consigo. Siendo sincero o más directo, me refiero a que nadie hace algo por gusto. En ese contexto, yo creo que lo que se menciona acerca de la cooperación, ahí está hablando de uno de los temas de estas lecciones. La cooperación entre naciones para abordar el desarrollo siempre va a traer un segundo interés. Bien, también nosotros, dice, como seres humanos, a veces dejamos mucho que desear, pues exigimos derechos y no queremos cumplir con nuestros deberes. Por ejemplo, exigimos salud, pero tiramos la basura en la calle. Ahí el compañero está hablando de la incoherencia. Y dañamos el organismo con sustancias. Aunque no todos tenemos la misma situación, ya que siempre habrá alguien en una condición menos favorable que la nuestra. Realmente necesitamos ser mejores personas para poder tomar conciencia sobre la importancia de la caridad cristiana y el amor fraternal. Por consiguiente, dejar a un lado los intereses vagos. Después de todo, al morir no nos vamos a llevar nada más que la satisfacción personal. Y sigue, compañero. Pero es bien difícil cuando se debe elegir entre un parentesco sanguíneo y uno político, pues siempre va a pesar más la afinidad sanguínea que alguien ajeno a eso. Y es ahí donde el ser humano antepone el bienestar de su familia ante otros seres humanos. Eso podría muchas veces generar un atropello o un sentimiento individualista sobre el bienestar. Esta reflexión que hace el compañero es profunda y es complicada también. Él está cuestionando la cooperación y tiene razón en cierto sentido en ese primer punto. Hay una frase que se escucha mucho en el lenguaje coloquial que se parece algo a lo que este compañero dice: nadie hace algo por gusto, dice él. Aquí en El Salvador, no sé si ustedes la han escuchado, hay una frase que dice: no hay desayuno gratis. O sea que cuando te invitan un tamal, te dan una gorra o cualquier cosa que te den, no es de choto, como dice alguien por ahí. Todo se cobra, todo se recupera. En este país no hay desayuno gratis. Y parece muy cierto, es muy raro las personas salvadoreñas que se mueven sin intereses preestablecidos acerca de X o Y tema. Bien, en términos de eso, la cooperación internacional bilateral se le llama a esa, que es la principal cooperación que hay entre países. En el caso de El Salvador es de 3 países principalmente: España, Estados Unidos y Japón. Que estos, además de la cooperación bilateral, también cooperan en organismos europeos de organizaciones unidas, donde hay fondos que se unen para donar a los países, y también de eso recibe El Salvador. Bien, ahí se aplica esta frase, ¿verdad? No hay desayuno gratis. Hay intenciones positivas en la mayoría de estos apoyos. Por ejemplo, hay como un tinglado internacional de cooperación que acuerda, por ejemplo, temas como: hay que apoyar gobiernos para que promuevan y defiendan el medio ambiente. Hay que apoyar gobiernos para que promuevan
el estudio, la superación de las mujeres que son muy marginadas en América Latina. Son rubros que algunas agencias de cooperación tienen. Ahora, el problema es que entre más dinero se recibe de una ayuda bilateral, en este caso de Japón, Estados Unidos o España, la influencia va a ser evidente. Por eso, en El Salvador tenemos años ya de estar viendo de que ya no son solo norteamericanos o gringos, como lo llama la población, los que viven en el país, sino que también hay mucho cooperante español o mujeres compañeras cooperantes españoles. ¿Eso es malo? No, no es malo. El problema es de que cuando vos trabajas en una agencia cooperante, tus niveles de vida ya no son los estándares de cualquier ciudadano de cualquier país. Entonces, por ejemplo, aquí en El Salvador uno ve que hay colonias específicas en la capital donde se mueven y donde comen y donde circulan los ciudadanos norteamericanos que viven en este país y los ciudadanos españoles y japoneses. Eso no se le suele ver en lugares muy populares, a no ser de que haya un programa de televisión o una entrevista que vayan a dar por alguna causa en algún barrio popular, allá por la Campanera, por el Distrito Italia. Entonces, eso genera desigualdades. Pero hay críticas que vienen desde hace años acerca de esta cuestión de la cooperación internacional, en el sentido de que sucede en muchos casos la misma situación que sucede con los presupuestos nacionales. Allá se aprueban 10 millones de dólares para tal cosa, en todo lo que esos 10 millones van pasando todos los filtros hasta llegar a El Salvador, ahí se va quedando dinero en oficinas, dinero en viajes en avión, dinero en comidas, en hoteles, etcétera, 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 etcétera. Y así los fondos se van deteriorando en el camino hasta llegar a su destino. Hace años aquí un caricaturista de un medio de comunicación hizo alusión a ese tema, creó en el dibujito una gran maquinaria, donde arriba tenía un embudo donde venía la cooperación internacional y pasa por una gran maquinaria un montón de personas allá, y hasta abajo tiene un chorrito que cae una gotita, de ahí dice lo que recibe el pueblo salvadoreño. En cierta manera hay razón. Esa es una de las circunstancias. Y la otra es que los países ejercen presión política. Cuando te dan demasiado dinero, algo también presiona. Porque también cada uno de esos países tiene su ideología. Y hay que recordarse que eso pesa en las relaciones políticas. Y la otra cuestión es de que no solo es el país o el gobierno, sino que depende del carácter de la persona que está gobernando. De ese carácter también depende en qué va a basar su relación con otros países y en qué va a exigir en esa relación. Entonces, por eso ustedes pueden preguntarse por qué unos países tienen apoyo de otros países y otros países no tienen de esos mismos países. Nos va variando. La situación no es uniforme, tiene muchas variantes. Bien, entonces la cooperación, la iglesia lo que intenta es de que haya cooperación. Ahora, que esa cooperación sea coherente, que no tenga intereses políticos, ya eso es otra cosa. Eso depende de los partidos políticos, de las personas que gobiernan, de su coherencia, etcétera. Depende de muchos temas. La iglesia lo que hace es el llamado de la cooperación. Bien, ahora este compañero también habla de los deberes y derechos de nosotros como ciudadanos. Exigimos mucho, pero tiramos basura a la calle. Ahí está hablando de la incoherencia. Y eso es, entre nosotros es así. Somos demasiado incoherentes. Y nos hemos acostumbrado a vivir así. Nos encanta el discurso bonito. Hablar bien, hablar bonito. Decir, yo soy empático, a mí me gusta. Yo por los pobres hago esto y esto. Sí, pero a la hora de las horas, ¿cómo se comporta en su casa? ¿Qué hace en su casa?
¿Cuál es la coherencia de esa persona, además del discurso, en su práctica cotidiana? Ahí no hay termómetro para saberlo. Eso está allá en la vida íntima de cada quien. Bien, la caridad cristiana habla del amor fraternal, toda esta cuestión, y llega al tema de priorizar la familia antes que priorizar el compromiso. Él lo llama ante otros seres humanos. Va a pesar más la afinidad sanguínea. Y ahí lo asemeja con lo político, que se va a priorizar más lo familiar que lo político, el vínculo sanguíneo más que el político. Bien, eso también depende de cada una de las personas, pero también depende en el sentido de que, ¿por qué en el tercer mundo, o cuarto mundo, o quinto mundo, como nos dicen ya, tenemos que priorizar ese tipo de cosas? Porque tenemos vidas fragmentadas. Eso es simplemente por lo que tenemos que priorizar algunas cosas. Si ustedes viven en un país europeo donde tienen solucionado todo, su nivel de vida es un estándar alto, donde tiene solucionada la mayor parte de sus problemas de sobrevivencia, entonces las personas no andan pensando tanto en esos países. Voy a preferir primero a mi familia y después voy a ver por el bien común. No, ya pasó por esa etapa, una etapa superada en la historia de su sociedad. Tiene ya, la familia tiene solventado todo. Salud, vivienda, educación, turismo, hasta pueden viajar a estos países para venir a entretenerse y les sale hasta baratísimo, ¿no? Quedarse en un hotel de lujo aquí, para ellos como que fuera un changarro de lo más barato en Europa. Entonces, eso es porque tenemos vidas fragmentadas, nos toca priorizar, nos toca elegir a dónde vamos a poner los cinquitos con los que tenemos el presupuesto mensual. Ahí está la dificultad. Pero bien, en esa realidad vivimos. Entonces, ¿qué nos toca? Aquí, o nos toca asumir un compromiso con la transformación de la realidad, como lo dice la doctrina social de la Iglesia, o nos quedamos solo viendo el sufrimiento y el daño, por ejemplo, en este caso del tema que menciona el compañero, el daño al medio ambiente. Y seguimos siendo incoherentes. Voy a priorizar mi familia. Eso es claro, en términos de un presupuesto económico, vos vas a priorizar a tu familia, es tu núcleo por el cual te vas a preocupar. Pero si no tenés ni siquiera la vocación de que tu sentimiento esté afectado por el daño que se le hace a una persona que no tiene que comer, no tiene cómo mandar a sus hijos, o sea, que vive en unas condiciones infrahumanas y está a tu alcance hacer algo y no lo haces, bueno, ya no tiene ni que ver con el cristianismo, tiene que ver con la dignificación humana. ¿Y cuál es la idea que vos tenés de la vida? Si tu idea de la vida es tan individualista que a vos no te va a importar nada, sino que patear a quien sea, subirte en quien sea por ganar el mejor salario que tengas en este país. Y vas a empujar, y vas a dañar, y vas a hacer todo lo posible por llegar a eso sin importarte el daño que le hiciste a los demás. Eso existe en este país. Y si uno quiere ser así, es bien fácil hacerlo. El problema es no ser así. Y ahí es donde la iglesia hace el esfuerzo con este tipo de espacios. Pero el problema también tiene que ver con la cuestión de los ejemplos. ¿Qué ejemplos veo yo en mis padres? ¿Qué ejemplos he visto yo en mis abuelos, en mis tías? En cuanto al medio ambiente, en cuanto a la violencia intrafamiliar, en cuanto a la delincuencia, en cuanto a la corrupción. ¿Cuáles son los ejemplos con los que yo me he formado? De eso va a depender mucho tu deseo y tu compromiso por mejorar X o Y situación o X o Y tema en tu sociedad. Bien, entonces tiene que ver con eso. La formación y la educación no depende solo del sistema público o el sistema privado educativo. El primer lugar de formación es la casa, el hogar.
Y si ahí no hay buenas bases y buenos cimientos éticos y morales, de nada le sirve a una persona vestirse con el traje más bello y más impresionante del mundo y el más humilde, si no hay coherencia con lo que dice. Bien, vamos a ir a la otra reflexión. Dice, mi pregunta, ¿cuál es el papel que tuvo la Iglesia en la realización de los derechos humanos universales? Y si la participación de estos no generó algún tipo de conflicto en otros países que no compartían el cristianismo por discrepancia de esas ideas. Gracias. Bueno, gracias también a él por enviar esta inquietud del foro. Aquí lo primero que hay que trabajar es que es la Iglesia. La Iglesia, desde la perspectiva cristiana, bíblica, la Iglesia somos todos los bautizados que creemos en Jesús, independientemente de los apellidos de esa Iglesia. Ya los apellidos pueden ser católicos romanos, evangélicos, luteranos, bautistas, pentecostal, el apellido que vos le querrás poner. Pablo, uno de los apóstoles, escribió en uno de los libros que él escribió en 1 Corintios capítulo 12, que la iglesia es como un cuerpo. Él hace una comparación, hace una analogía más bien del cuerpo humano con el cuerpo de la iglesia. Y dentro de esa analogía que hace Pablo, dice él, todos somos un espíritu, todos somos bautizados en el mismo cuerpo, judíos para su época, griegos, siervos, esclavos y libres, y todos bebemos de un mismo espíritu. De manera tal, dice, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Esa es analogía. La iglesia es un cuerpo. Hay teólogos que han dicho que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia, que se desarrolla en la historia. Entonces, ¿qué es la iglesia? De la que se habla cuando se hace este tipo de preguntas. Seguramente el compañero está pensando en una iglesia como estructura. En el sentido de las estructuras, todas las iglesias tienen. La Iglesia Católica Romana tiene su estructura, las iglesias evangélicas, cada una de ellas desarrolla una estructura propia y específica. ¿Cómo participaron entonces esas estructuras en la promoción de los derechos humanos en la época en que estos se comenzaron a discernir y a colocar en cartas magnas? Eso lo hemos visto en lecciones anteriores. Cómo la iglesia fue evidenciando la situación de violaciones a derechos humanos y fue formando conceptos y fue formando principios, como el principio de la dignidad humana. Ya en los derechos humanos a eso se le llama protección a la vida. Y el lenguaje de protección a la vida o el lenguaje de los derechos humanos es un lenguaje universal, se le dice, en el sentido de que es un lenguaje que en la gran mayoría, hay muy pequeñas excepciones ya a estas alturas de la historia, en la gran mayoría de países del mundo hay una concepción de los derechos humanos. Desde la Declaración de los Derechos Humanos y desde la configuración de las Cartas de Derechos Humanos Internacionales. Bueno, entonces, en ese sentido, no se puede imponer la visión cristiana en países que no son cristianos. Si hay una gran cantidad de países que no son cristianos también. En ese sentido, es, por ejemplo, interesante que en el mundo, hasta hace 4 años, había 27 países con religión oficial. 27 países. De esos países, permítanme, son 43 países. 43 países que tienen religión oficial. Otros 40 países tienen
religión preferente, se le llama. O sea, que no hay una religión oficial obligatoria, sino que hay una preferente religión. Y el 53% de países no tienen religión oficial ni religión preferente. Bien, en los países con religión oficial, 27 países de los 40 son islámicos. Se sitúan en la zona del Medio Oriente y al norte de África. Y de esos 27 países, de esos 40 países, perdón, 13 tienen la religión oficial como cristiana. ¿Cuáles son los 5 derechos básicos en el Islam? En esos 27 países, que es el islamismo, la religión oficial. Se los tengo aquí para que ustedes lo piensen. El primero de los derechos, protección de la fe y la religión. El segundo, protección a la vida. El tercero, protección a la salud psicofísica, dicen ellos. Protección, el cuarto, protección a la propiedad privada y a la propiedad colectiva. Existen las dos en esa sociedad. Y el quinto derecho, protección a la dignidad y al honor. Esos son los 5 principios básicos del derecho que tienen los países islámicos. Entonces, allí en esos países no se puede imponer el credo o la doctrina social de la Iglesia. Que haya conversaciones entre el Vaticano y los jefes religiosos de esos países es otra cosa. Pero ellos tienen su propia concepción y respetan la concepción que tenemos los cristianos en otros países donde la religión oficial es el cristianismo. Bueno, entonces, ¿cómo incidieron los cristianos protestantes o católicos en la formación y diseño de sus principios que tienen que ver con los derechos humanos? Incidieron a partir de encíclicas como las que hemos estudiado aquí, a partir de aportes específicos de algunos de los papas, pero ninguno de esos es obligatorio. Es igual que para ustedes, no es obligatorio que ustedes acepten esto. Ahora, si ustedes son cristianos, católicos, romanos, puede ser que les guste y que coincidan con eso y se identifican con eso. Y si es evangélico, de alguna confesión de fe evangélica, y coincide con algo del pensamiento social cristiano que aquí trabajamos, pues qué bueno, también lo va a hacer. Y si hay ateos que a veces coinciden más con nosotros, en términos de la acción, no tanto de la palabra, sino que del hecho, y que deja mucho que desear a muchos cristianos que son incoherentes con lo que dicen creer, pero que en la práctica no lo hacen. Igual sucede en esos países de otra religión. Bien, hasta ahí nos quedaríamos entonces con las preguntas que llegaron al foro, que como ustedes ven son preguntas que no son superfluas, son preguntas de profundo contenido, así como los temas de la 9ª y la 10ª lección son profundos. Bien, ¿hay algún comentario acerca de esos temas que abordaron estos compañeros en el foro de parte de alguien de ustedes? ¿Alguien que quiera comentar algo de su reflexión o sus inquietudes en estos temas que presentan las lecciones 9 y 10? Aquí Jonathan dice, ¿cómo menciona sobre otras religiones? ¿Qué opina de las demás religiones? Para mí, yo la respeto a todas las otras religiones, porque cada persona tiene el derecho inalienable de elegir su religión. Y menos podemos criticar o
a una persona, imagínense usted que nace en un país islámico, no tiene ni idea de lo que es la religión cristiana, ni le importa ni le preocupa eso, como a un cristiano que nace en un país como el nuestro. ¿Quién de nosotros conoce al pie de la letra qué es el islamismo? ¿Quién ha estudiado el Corán para poder decir yo lo conozco y estoy totalmente de acuerdo con tales y tales principios del Corán y con tales y tales principios, ¿no? Una persona que nace en esos países no conoce nuestra religión. Nosotros tampoco conocemos la de ellos. Habrá muy pocas personas en El Salvador que conocen realmente lo que es el islamismo o lo que es el budismo. Entonces, desde mi perspectiva personal, yo de lo que parto es el respeto a la fe y a la creencia de esas otras religiones. Ya en este mundo ya no estamos como en los años anteriores. En muchos estratos de la sociedad se ha superado las luchas religiosas. Todavía hay algunos países que están peleando por eso, pero ya son muy pocos. Y que a veces la pelea por la religión es más que todo un disfraz que enmascara intereses de petróleo o de riquezas de otro tipo, de un país hacia otro. Entonces, ahora ya por eso existen en este país y en muchos países consejos ecuménicos, macroecuménicos, le llaman algunos, donde se reúnen representantes de diversas religiones. Aquí en El Salvador hay uno que se llama Religiones por la Paz. ¿Por qué? Porque coincidieron en que independientemente de la religión que es la persona, trabajan por la paz. Y así hay movimientos universales o internacionales. Y por eso uno aprende a respetar al que piensa diferente y que no piensa como él. Estas cuestiones de fe no son obligatorias, son de convicción. Y en el caso de los países religiosos cristianos, también tiene que ver con la tradición. ¿En qué hogar naciste? Ah, nací en un lugar católico, o nací en un lugar evangélico. Ahora, en las experiencias también se dan. Ah, yo nací en un hogar donde mi mamá es evangélica y mi papá es católico. Ya desde ahí empieza a tener otra noción de la vida. Ve de que pueden convivir personas que tienen diferentes credos religiosos. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más o comentario? No, yo quisiera hacer un pequeño comentario. Sí, lo diga. Que a mí me gusta bastante el punto que usted dijo sobre de dar como de clases de religión en todas las escuelas como privadas o públicas, porque es cierto, o sea, si nos ponemos a pensar, no cualquiera está apto para dar un tema de esos, porque como usted mismo dice, o sea, hay que existe la coherencia, que tal vez alguien puede estar dando algo bueno y actúa de otra forma, entonces no es como un buen ejemplo en el que se puede dar. Y me gusta bastante también eso que usted menciona sobre que nunca hay como en sí un presupuesto fijo para todo, para las escuelas. Por eso es que la mayoría quizás de padres les gusta más como poner a sus hijos en colegios porque sienten que es mejor las enseñanzas. Y, o sea, y eso es algo que el gobierno va, o tanto como diputados y todo eso, no se han puesto a pensar de que los jóvenes que están en las escuelas están ahí porque algunos padres no tienen como los recursos para poder pagar un buen colegio. Entonces, ellos no se ponen a pensar que tendrían que invertir bastante en ese punto, en todos nuestros jóvenes, para que ellos vayan como sembrándose como buenas personas, vayan viendo una ilusión de qué en realidad quieren ser, preparándose para cambiar toda esta sociedad que últimamente ya tenemos, que está como bien arruinada, bien acabada, que una media cosa la destruye. Entonces, sí, me gusta bastante porque este tema sí tomó como ya definitivo todos los temas que hemos visto sobre la pobreza en Latinoamérica, porque eso también prácticamente influye en la educación de nosotros, porque como, o sea, nosotros somos, no tomando la malva, pero nosotros no somos un país que, chica, o sea, tenga las grandes cantidades, tenga grandes cosas, pero
debería cambiar eso, o sea, deberíamos cambiar todo eso. Ya, por ejemplo, toda la gente que ahorita está nueva debería cambiar, deberían ver esos puntos, los puntos como más importantes, dejarse tanto llevar, agarrarse como de la mano de tantas cosas que dice la iglesia, porque la iglesia tiene razón en muchos ámbitos en los que habla sobre cómo más o menos ayudar, qué temas sociales son los que realmente preocupan y a veces eso no se fijan, ellos quisieran cambiar las cosas, pero quizás de otro punto de vista. Solo eso. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, diga. Hola, yo quisiera opinar algo, quizás va como relacionado a lo que dijo Lue, ¿vea? Ajá. Bueno, para comenzar, ¿vea? En el ámbito educativo. Sinceramente para mí, en lo personal, toda buena base de la sociedad, tanto sus primeros inicios, vienen siendo de la familia. La familia es algo totalmente base. ¿Por qué? Porque como todo dice siempre, todo niño es una esponja, todo niño absorbe lo que mira, y aunque de chiquito no se note, diga las personas, no le va a tomar importancia, qué sé yo, al transcurrir los años, esos traumas que le llamamos nosotros, esas fobias, qué sé yo, consecuencias de cuando uno era pequeño, miraba, qué sé yo. Entonces, la familia vendría siendo como el eje principal de todos los daños que se están habiendo ahora. Básicamente eso sería la familia. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese aspecto? Sinceramente, eso está difícil. En serio, cambiar la mentalidad de una familia que ha venido por generaciones en pensamiento erróneo o posiblemente porque sus capacidades ya no le dan, ¿verdad? Entonces, cambiar esos esquemas mentales es bastante difícil y de buscar personas que puedan entrometerse de manera suave y de manera coherente a la vida de esas personas, que los atrapen primero con algo que ellos quieran ver. Y así esas personas, conforme vayan aprendiendo, vayan dándose conceptos, qué sé yo, historia acerca de cómo es que funciona eso, cómo es que funciona aquello, muy posiblemente los padres, el inicio del origen de todo, puedan darle una enseñanza correcta a las criaturas nuevas. Ahora, ¿qué con el ámbito político en la educación? Sinceramente, es cierto. Nuestro país vive en unas condiciones no tan aceptables, lastimosamente, porque, como vuelvo y repito, la familia, los padres nos enseñan, a los niños chiquitos no les enseñan desde el inicio una buena cultura, si le queremos llamar así, unos buenos valores morales, si le queremos llamar así, buenos valores cristianos también. Quiero decir, no, el cristianismo, religiones, todo eso, aunque muchos lo quieran ocultar, es necesario también, porque somos seres tripartitas, somos seres carne, espíritu y alma, y quieras o no, todo lo que nos refrena a nosotros, que le llamamos la conciencia, es eso mismo, Espíritu Santo, el que nos dice qué cosas buenas y qué cosas malas, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer también el gobierno en sí en general? Pues, sinceramente, está difícil una solución específica, porque hay que romper ciertos esquemas también. O sea, primeramente acabar o por lo menos disminuir, porque la delincuencia siempre va a haber, jamás se va a acabar por el pecado que llevamos dentro siempre de la humanidad, pero sí reducir y dar una guianza correcta, saber qué consecuencias vas a tener. Si haces eso, y consecuencias buenas y malas vas a tener. O sea, contraponer a la juventud de los niños desde temprana edad para que sepan qué cosas les benefician también. Y así posiblemente le damos una ayuda también, porque no solamente va a depender de las personas que trabajan en el gobierno, qué sé yo, sino que también uno mismo. O sea, esas personas nos pueden dar todo lo que ellos quieran, ya sea paja, ya sea verdades, qué sé yo, nos los van a dar. Cuenta de nosotros si lo vamos a hacer o no. Entonces, creo que para una educación renovada vendría siendo eso específicamente. La dirección a los padres y la disposición que nosotros vamos a tener a eso.
porque no podemos seguir así, la verdad, va a costar un montón. Y pues creo que ese sería un punto de vista mío. Un pequeño nada más, porque es muy largo el tema y creo que es una discusión bastante favorable en estos momentos. Gracias. Muchas gracias, José. Dos participaciones bien importantes, bien profundas. Muchas gracias a Josué y a Luis que nos compartieron también sus ideas. Quizás, mientras tanto, alguien más se anima a participar. El tema que le simpatiza o que le gusta a Luis, por ejemplo, es un tema que malintencionado se presta a la manipulación de la esperanza. Y de eso tenemos ejemplos en la historia horribles. Nada más aquí, muy cerca en Guatemala, hubo un religioso en los años, década de los 60, 70, que manipuló el evangelio y convenció a miles de personas y hizo una gran religión. El verbo se llama, todavía existe, ahora ya es muy pequeña, la iglesia del verbo en Guatemala. Y a este señor se le ocurrió en la manipulación que hizo que en la formación educativa que se daba en las comunidades se enseñaba que él era el ungido de Dios y que aparte de otras cosas de beneficios materiales, todas las jovencitas de las comunidades tenían que ser primero de él antes que casarse con su preferido novio. Ese tema se dio aquí en El Salvador, aquí en Guatemala, aquí cerca de nosotros. Y se han dado casos de esos tremendos, como el de la Guyana en los años 60, que a partir de la manipulación religiosa se suicidaron cantidad de personas y suicidaron a sus niños, pensando de que ya venía, que ya era el fin del mundo. O el ejemplo de Huasco, Texas, donde una cantidad de familias aceptó suicidarse por la orientación de un líder pseudo religioso. Entonces, eso, la cuestión de la manipulación es peligrosa en términos religiosos, igual que es peligrosa la manipulación en términos políticos. Bien, lo que hablaba José también es muy importante. Alguien lo resume diciendo de que el mejor sermón no es la predicación, sino que el mejor sermón es el ejemplo. O sea, lo que hacemos dice más que lo que decimos. Para las generaciones como ustedes, por ejemplo, la cultura de lo visual tiene que ver mucho con el ver, más que con la reflexión del discurso. Pero eso ha sido en toda la historia del ser humano. El ser humano aprende más viendo a otro lo que hace, que a que se le insista y se le coloquen códigos obligatorios de conducta. Vos podés ponerle un código obligatorio de conducta a alguien que le gusta tomar alcohol. Y media vez está obligado a hacerlo, lo va a hacer, pero media vez tenga la oportunidad de tomar alcohol, lo va a hacer también. Porque tiene esa tendencia. Ahora bien, cuando uno escucha reflexiones como la de José, yo creo que la esperanza está. Él dice, bueno, es que es bien difícil, porque ya los padres y cómo cambiarlos, etcétera, etcétera. Bueno, desde la perspectiva de la esperanza, por ejemplo, en términos muy coloquiales, loro viejo no aprende. Cuando hablan de que una persona mayor se ha puesto a estudiar otro idioma ya a los 70 años. Muy difícil, aunque hay casos que se ha logrado. Pero bien, la cuestión es de que la esperanza de ustedes del cambio de país son más las generaciones nuevas, ustedes, como parte de ese cambio. Ustedes tienen la oportunidad que muchas de nuestros padres no tuvieron, la formación académica, el estar en estos procesos de reflexión y de análisis. Muchos de nuestros padres no tuvieron esas posibilidades y hicieron la formación que tenemos, la hicieron, como dicen en algunos lugares de la población rural, sí, de rural en este país, nos hicieron a machete, a cómo se podía y a lo que alcanzaba el pistillo del mes. Entonces ahora, ustedes que tienen el privilegio de estar en la academia,
y de reflexionar estos temas y de ver los ejemplos de políticos y religiosos que actúan incoherentemente en las manos de quien está el cambio, en las manos de ustedes. Ustedes cómo van a criar a sus hijos, qué van a decir sus nietos de ustedes, qué van a decir sus hijos de ustedes, porque ya las generaciones mayores, como dicen, ya estamos de salida. Ahora la responsabilidad sigue siendo nuestra, pero sobre todo la responsabilidad es de la nueva generación. Bien, tenemos que irnos despidiendo ya porque el tiempo nos está absorbiendo. Ya el otro grupo ya debe estar esperando. Les voy a dejar aquí, mejor en el aula digital, les voy a dejar una breve cuestión sobre lo que es el resumen, para que vayan pensando ya lo que van a trabajar para la tercera evaluación. Y también acerca de qué son los desafíos. Yo ayer les mandaba un mensajito y lo dejé también en aviso en el sentido de que les pongan atención. Ustedes van a hacer resúmenes de los desafíos. Ya se les va a orientar cómo, por grupos. Pero esos videos que les recomendaron son importantísimos porque ahí el colega que hace esos videos hizo un resumen de los desafíos. Y un resumen parecido es el que vamos a pedir que ustedes hagan. Pero va a haber que tienen que hacer más, además de hacer un buen resumen. Bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Estudien bastante porque estos temas son bastante profundos. ¿Sí? Bien, pues, que tengan una buena tarde, un gusto. Licenciado, ¿puedo hacer un comunicado antes? ¿Perdón? ¿Puedo hacer un comunicado antes para lo del grupo? Ahorita, rápido. Sí, sí. En lo del grupo E les mandé un correo, pero hay uno que no me sale en el aula, que se llama Raúl, no sé qué, uno que está aquí. Ajá. Entonces, no sé ahí si alguien puede contactarlo. Su nombre vendría siendo, permítame. Su nombre vendría siendo Raúl Antonio Orellana Elías. Aparentemente en el aula digital no aparece. No sé qué habrá pasado ahí. Pero a los demás les envié un correo y con el link del grupo. Así que pueden unir y ahí nos veremos. Muy bien, gracias Josué. También te sugiero si puedes mandarme un mensaje con esa información, porque este compañero no apareció también en la primera evaluación, pero apareció en la segunda. Entonces quizás se inscribió tardíamente, por eso no está registrado en lo que ha buscado, pero si me mandas un mensaje yo también puedo ayudarles para que se coordinen. Bueno, está bien, ahí le voy a escribir a usted entonces. Muy bien. Y ahí si alguien lo conoce también ayude para esa coordinación. Muchas gracias. Tengan feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde, Lick. Hasta luego. Hasta la otra semana. Buen fin de semana.